¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto poder saludarles a través de este video. Estoy seguro que si ustedes están viendo este video es porque ustedes desean que la iglesia crezca. No hay cosas mágicas, no hay muchas cosas que nosotros podamos inventar para que la iglesia crezca, pues todo lo que vive crece. Y les quiero decir otra cosa. Si la iglesia vive, es una iglesia de oración, es una iglesia que busca a Dios, es una iglesia que tiene sana doctrina y por naturaleza va a crecer. Quizás usted pueda preguntarme, ¿por qué hay iglesias de falsa doctrina que están creciendo? Bueno, eso Dios les tiene algo reservado para ellos, pero mientras de que usted tenga una sana doctrina y mantenga su iglesia en oración, en la búsqueda de Dios, pero también estén ordenadamente, todo va a salir bien. Independientemente de eso, nosotros vamos a tener que trabajar con el fundamento bíblico acerca de las células. Las células son una de las herramientas que Dios ha dado desde el principio de la iglesia para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia crezca. Y esto es lo que hoy vamos a ver. Todos deseamos que nuestra iglesia se desarrolle, todos deseamos que la iglesia crezca, pero ¿cómo es posible? Bueno, para esto tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras, las cuales nos pueden ayudar a fin de que el hombre de Dios esté preparado enteramente para toda buena obra. En este capítulo 1 yo quiero hablar justamente del fundamento bíblico para las células. Voy a hacer dos preguntas muy interesantes y la primera es, ¿son bíblicos los grupos pequeños? ¿Los aprueba Dios como una forma de reunión de la iglesia? Estas son dos preguntas que se encuentran en la mente de muchos líderes cristianos, de pastores, de líderes de célula, que se llegan a preguntar, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿O esta es la forma que Dios espera que yo haga para que mi iglesia crezca, para que mi iglesia se desarrolle y el evangelio se expanda? Pues dejemos que la palabra de Dios nos dé la respuesta de inmediato. La Biblia dice, porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos, Mateo 18:20. En casi todas las denominaciones cristianas hay iglesias y comunidades de fe convencidas de que las células, los grupos pequeños, grupos familiares o como usted le llame, son un instrumento del Señor para transformar vidas, especialmente en el tiempo actual, cuando las personas se proyectan más individualistas e independientes, pese a que en realidad viven una gran necesidad intrínseca de tener relaciones más personales con otros creyentes. Pero aunque el número de las congregaciones que usa el método de las células es creciente, todavía existen muchísimas dudas de ciertas sospechas, principalmente en sectores más conservadores que siguen desconfiando de este modelo. Yo no quiero cambiar su manera de pensar, pero sí quiero demostrarle a través de las Escrituras lo que el Señor quiere hacer en la iglesia moderna, en la iglesia del día de hoy. Cuando digo moderna no me refiero a lo que muchos pastores podrían interpretar. Moderno significa lo actual. Jean-Pierre Bies, en su libro Células en Casa para la Iglesia Creciente o para la Iglesia en Misión, dijo, considerados hace 40 años como una curiosidad de la que había de desconfiar, estos grupos pequeños o células se han multiplicado prodigiosamente en la actualidad, aunque siguen despertando una cierta desconfianza entre sus credenciales en la Biblia y en la historia de la Iglesia. Obviamente que esto para muchas mentes que han sido cuadradas o simple y sencillamente son más tradicionales consideran que probablemente eso no es bueno, pero la palabra de Dios lo va a aprobar, o al menos usted deme el beneficio de la duda y permítame demostrarle a través de las Escrituras cómo funciona. El propósito de los primeros 2 capítulos de este curso es precisamente presentarle a todos ustedes las credenciales bíblicas, teológicas e históricas, añadiéndole la validez pragmática de este útil método para responder a las preguntas inquietantes más comunes.
No tengo ni la más mínima duda de que si observamos con detenimiento en el texto del Nuevo Testamento las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesús en su vida y ministerio, así como la práctica de las primeras iglesias, vamos a encontrar que el uso de los grupos pequeños o las células, como quiera llamarle usted, fue clave no tan solo para el desarrollo de la iglesia, sino también para las personas que eran parte de las mismas. Si la Biblia reconoce los beneficios de este método, nosotros deberíamos hacerlo también, al menos considerarlo como una manera de ministrar para la iglesia del día de hoy. Pongamos pues unos momentos esta forma de trabajo en el laboratorio bíblico teológico, es decir, abramos nuestras escrituras y vamos a pensar en cómo la palabra de Dios lo va a respaldar. Luego usted me va a decir si voy a pasar la prueba de lo que voy a enseñarle en esta hora. Comencemos con el fundamento bíblico y la manera en que Jesús trabajaba en los grupos pequeños. Número 1, el fundamento bíblico es este. Miren, la palabra de Dios nos enseña allí en el libro de Mateo cómo el Señor eligió a 12 hombres con los cuales Él trabajaría personalmente. Así funciona. El trabajo, en mi experiencia personal como pastor desde hace ya muchos años, he encontrado que el trabajo efectivo es trabajar persona a persona. Mientras mi esposa y yo veníamos de una célula a la casa, veníamos platicando cómo a través de nuestro ministerio se ha desarrollado efectivamente debido a que hemos trabajado de persona a persona, dedicándoles tiempo a las personas de forma muy personal. Pues el Señor Jesús eligió a 12 discípulos, como dice Mateo capítulo 10, versos 2 al 4, que eligió a Mateo, a Pedro, a los hijos de Zebedeo, a Judas, el que le habría de entregar, y a todos los demás, ¿no? A todos los demás discípulos. Y les dedicó tiempo para que ellos se desarrollaran, los equipó para después enviarlos a predicar al campo. Y esto es lo que el Señor Jesús hizo de forma individual. Las células es justamente el trabajo que se hace, el poder trabajar con cada persona de forma personal. Cada líder no espera que su pastor lo haga. Él toma la iniciativa de trabajar, discipularlo, formarlo, enseñarle cómo deben de funcionar las células, pero también el discipulado persona a persona. Mateo capítulo 18, 20, leíamos hace un momento que donde 2 o 3 están congregados en el nombre del Señor Jesús, Él está allí en medio de ellos. Marcos capítulo 3, verso 14, también nos vuelve a repetir que Él eligió a 12 discípulos. Y Hechos capítulo 10 nos muestra cómo la primera iglesia a los gentiles fue fundada en la casa de Cornelio, un hombre que no era judío, era un gentil, y allí se abren las puertas hacia el mundo entero en la casa de una persona. Jesús utilizó los grupos pequeños. Y en el libro de grupos pequeños, Neil McBride resume en 7 puntos claves las ejecutorias de Jesús al usar este método. Jesús inició su ministerio en la tierra mediante el establecimiento de grupos pequeños, de células, de pequeños grupos de personas, en este caso de 12 personas. En Mateo capítulo 10, verso 2 al 4, que les mencionaba hace un momento, se mencionan los nombres de cada uno de esos 12 discípulos que él mismo escogió. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Necesitaba Jesús la compañía y la ayuda de los discípulos siendo Él el Hijo de Dios? Definitivamente que no, pero Él escogió una pequeña y sencilla estructura basada en las relaciones interpersonales para enseñar y modelar y ministrar a través de ella. Esto no fue cualquier grupo, vamos a entender bien esto. Por favor, aquí está la célula madre de la Iglesia Universal. Si el Señor Jesús no hubiera elegido a estos 12, no tendríamos iglesias en todas partes del mundo. Me ha tocado viajar a muchos lugares y donde quiera que voy hay una iglesia.
Si usted un día fuera a Japón, a China, a Francia o cualquier parte o cualquier continente del planeta, usted iba a encontrar una iglesia, y eso es gracias a que el Señor trabajó con un grupo pequeño y así se desarrolló. Imagínese usted si le dedicamos tiempo a un grupo pequeño para trabajar con ellos y después enviarlos a ellos en el nombre del Señor Jesús, como lo dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 2. Lo que aprendiste de mí, esto encarga a hombres fieles que enseñen a su vez a otros. Es pasar el evangelio de persona a persona. Esto no fue cualquier grupo, entendámoslo bien. Entienda bien esto, por favor. Aquí está la célula madre de la Iglesia Universal. Este pequeño grupo se comenzó a multiplicar y a reproducirse para dar paso a la formación de literalmente todo un ejército espiritual de millones y millones y trillones de personas alrededor del mundo que han creído en el Evangelio. Otros lo han escuchado, pero no lo han aceptado. Pero algún día ellos no podrán decir que no se les compartió el Evangelio. Pongo aquí una de mis diapositivas y podemos ver aquí cómo Jesús y sus discípulos, son 12 discípulos, después el Señor envía 70 y después 120 en el día de Pentecostés, después 3,000 con la primera predicación de Pedro, después 5,000 fueron enviados de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. También podemos ver cómo de grupo pequeño saludable se reproduce, se multiplica, hay plantación de iglesias y hay administración de grupos pequeños o como le quiera llamar, grupos familiares. Jesús usó dos figuras interesantes para ilustrar el crecimiento monumental del reino de Dios. Número uno, Jesús ilustró esto que les estoy mencionando a través de una semilla de mostaza. Si usted abre su Biblia, allí en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 20 al 21, podremos encontrar, capítulo 13, verso 18 al 19, la parábola de la semilla de mostaza. Como una pequeña semilla se puede hacer un gran árbol y ese árbol puede dar mucho más semillas, miles de semillas más. O la levadura que una mujer toma en sus manos y la mezcla con la masa y cómo ésta se expande y se multiplica. En el primer caso de la semilla de mostaza, vemos a este hombre que plantó en su jardín y creció y se convirtió en un gran árbol y las aves construyeron nidos en sus ramas. En la segunda analogía, el reino de Dios es comparado con la levadura que una mujer mezcla con mucha harina y al final la levadura se expande y toda la masa queda fermentada. El pueblo de Israel tuvo un conocimiento algo similar, aunque no en la misma dimensión, cuando de un grupo familiar como el de Abraham, Dios impulsó el establecimiento de toda una nación. Jean Pierre, el que les mencionaba, el escritor que les mencionaba hace un momento, nos comenta, la biología nos enseña que todo organismo vivo pluricelular comienza por una célula fecundada. La iglesia, con un proceso análogo, el fecundador fue Jesucristo, el Hijo de Dios. La célula que fue esos 12 discípulos, allí el Señor puso la semilla y por consiguiente se multiplicó hasta el día de hoy. En cierto modo, la aventura de Israel también comenzó por la célula familiar en la vida de los patriarcas, en la vida de un hombre llamado Abraham, el cual Dios le hizo una promesa y le dijo que de él saldría una gran nación, pero todo comenzó con un pequeño, ¿no? Con un pequeño llamado Isaac, el cual Dios se lo había prometido y de él se hizo toda una gran nación. Eso fue como podríamos decir la primera célula, un hombre que confió en Dios y como lo dice en el libro de Hebreos, este hombre tuvo fe y confió en Dios que Dios haría grandes cosas. En Marcos capítulo 3, verso 14, se dice que Jesús estableció a 12 para ponerlos con él desde el principio. Jesús los llamó para que estuvieran primero con él y después formarlos en el ministerio.
para enviarlos a predicar con la autoridad de echar fuera demonios y sanar enfermos y entre otras cosas más, nos damos cuenta que el Señor les hizo el llamado. Fíjese en este detalle que voy a mencionar. Fíjese que esto no es un llamado a la contemplación desde lejos. Es un llamado al trabajo, es un llamado a la movilización. La iglesia Dios pone cosas, instrumentos en las manos de personas que creen verdaderamente en el trabajo de la iglesia. Dios no levanta una iglesia para que la iglesia, póngame mucha atención, Dios no levanta una iglesia para que esté allí suspendida en el espacio, ocupando un espacio, ocupando algo, allí solamente como un grupito religioso. En la gran comisión de Mateo capítulo 28, verso 19, dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predique, dice Marcos capítulo 16, verso 16, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. La idea de Dios en la vida de cada cristiano no es que se siente en un lugar, sino nos llama a todos, incluyendo, o más bien, empezando por usted pastor, por usted líder de célula, para que su iglesia crezca. Ese es el llamado. El llamado no es a ser parte del grupito religioso cristiano, sino el llamado es al crecimiento. Ese es el llamado principal. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesús estaba comprometido activamente en el contexto ministerial, tanto de grupos grandes como también de grupos pequeños. Y aquí podemos ver, no sé si lo puedan ver en la imagen, podemos ver a Jesús predicándole a las multitudes, pero también predicando en las casas, en grupos pequeños. Eso es muy importante lo que les voy a mencionar, es decir, que no contrapuso ni hizo que riñeran entre sí ambos grupos grandes, grupos pequeños. Tampoco le daba exclusividad al grupo pequeño o al grupo grande. Él proclamó su mensaje a grandes multitudes, pero también entraba en los hogares donde tenía reuniones con grupos pequeños, con familias, con personas. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre llamado Zaqueo? Y Jesús entra a comer con él y allí dice, la salvación ha llegado a este hogar. Jesús constantemente hacía su trabajo de evangelismo entrando en el oikos. Y aquí está esta palabra, oikos. En el oikos de las personas, todo dependía del momento o de las circunstancias en el cual el Señor Jesús se encontraba, y sabiamente Él sabía lo que tenía que hacer, si estar con las multitudes, si estar en grupos pequeños. La palabra oikos se encuentra repetidas veces en el Nuevo Testamento y es comúnmente traducida como la palabra casa, hogar. Un ejemplo del uso de este término lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31, donde se nos dice: y serás salvo tú y tu casa. Por supuesto, no se refiere a la casa hecha de manos, el techo, las puertas y las ventanas. Por supuesto, se refiere, amados amigos, a la familia que vive allí y que incluye a la familia extendida, primos, tíos o los que vivan cerca, vecinos y amigos más cercanos, como lo dice en el libro de Hechos, capítulo 10. Los grupos grandes que estaban con Jesús fueron precedidos por el grupo pequeño. Ningún grupo grande se puede formar sin grupos pequeños. Ningún pastor puede decirme: mi iglesia creció de la nada. Todo precede o es precedido por un grupo pequeño. Vamos formando familias. He conocido muchísimas iglesias en cualquier lugar donde he ido y todo comenzó en una casa. Y si nosotros hacemos varios grupos pequeños, nos vamos a dar cuenta que se van a desarrollar grandes congregaciones si sabemos formar buenos grupos pequeños con doctrina, con discipulado, con enseñanza, con dedicación, con amor, con coinonía.
Es decir, que lo primero que Jesús hizo fue un grupo pequeño y luego tuvo los grupos grandes. Los discípulos proveían la plataforma para los grupos grandes. Era usual que tuvieran a 12 cuando proclamaba las buenas noticias, las buenas de salvación a las multitudes, pero se retiraba con frecuencia con sus 12 discípulos buscando la intimidad con ellos en reuniones de grupos pequeños. Eso vamos a platicar un poquito más de eso. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con su grupo pequeño, mucho tiempo. Le dedicó horas y horas. De hecho, podemos decir que los 3 años y medio de su ministerio, del ministerio de Jesús, la mayor parte de esos 3 años y medio lo dedicó a sus discípulos. Es muy probable que dicho grupo consumiera la mayor parte del tiempo de Jesús, aparte de comer juntos, viajar juntos, sufrir juntos, cansarse juntos y vivir de la misma manera las dificultades de día a día, los problemas. Eso era enseñanza pura para los discípulos. Cuando se le acercaban a Jesús los fariseos, cuando lo querían aventar al despeñadero, pues tenía que estar justamente con otras personas que aprendían cómo manejar las circunstancias. Todas las enseñanzas, el sermón del monte, la oración allá en el Monte de los Olivos, las enseñanzas en el templo, los grandes milagros, pues tuvieron ellos que vivirlo de frente a su maestro, ¿no? Al Señor Jesús. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de Jesús como hijos amados. De hecho, lo vuelve a repetir el apóstol Pablo y dice: sed imitadores de mí como hijos amados. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que nosotros tenemos que aprender lo que el Señor Jesús hizo, como Él lo hizo, y entender la mente de Cristo. De hecho, también el apóstol Pablo dice: porque nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? Entonces, las relaciones y no las organizaciones eran el aspecto central de su metodología. El mensaje que proclamaba era más importante para Jesús que el establecer solamente estructuras. De hecho, se habla muy poco sobre el tema en su ministerio, aunque sabemos que eso no significaba que él rechace las organizaciones ni un orden para hacer las cosas. Pero Jesús hace énfasis en las personas y no en los programas. La única organización que mencionó que mereció perdón de su tiempo fue su atención constante en el grupo pequeño, digamos, en tiempos modernos o en expresiones modernas, la célula. El cuidado que Jesús le daba a su grupo era evidente cuando tomaba a sus discípulos aparte para darle descanso y evitar que se fatigaran hasta quedarse sin energías. Vemos allí en Marcos capítulo 8, verso 14 al 21, en ese mismo libro, capítulo 10, verso 42 al 45, y en Lucas 10, 17 al 20. Les hacía preguntas para que reflexionaran sobre lo que ellos vivían, veía o enfrentaban. Marcos, vemos aquí también en Marcos capítulo 8, verso 14 al 21, 10, 42 al 45, y Lucas 10, 17 al 20. Y nos damos cuenta que todo era un entrenamiento práctico. Jesús empleaba el contexto de su grupo pequeño para enseñar, ejemplificar con su vida el conocimiento, las actitudes y los comportamientos espirituales que debían ser emulados o repetidos, copiados, aprendidos por los discípulos. No fue una capacitación normal ni necesariamente académica, pero sí práctica. Los miembros del grupo simplemente participaron con Cristo en cualquier actividad que realizaba. El grupo pequeño se convirtió en su laboratorio de aprendizaje vivencial. Y aquí me voy a detener un poquito, mis amigos, porque el líder de Dios, el líder que Dios levanta, tiene que funcionar de esa manera. Hablar con ellos, compartirles, decirles: ¿qué les parece, hermanos, si vamos a llevar el evangelio
a alguien, a la señora Carla, al señor Paco, vamos a llevarlo, miren, vean cómo lo voy a hacer yo para que después ustedes lo hagan. Van a tener rechazo, van a tener desafíos, pero todo eso les va a servir para que el resto de la célula aprenda. Si el líder solamente se concreta en dar una enseñanza el día de la reunión, pero no pasa de allí, eso es lo que van a aprender ellos. Eso es allí donde va a quedar todo. Necesitan la práctica, necesitan ir más allá para que usted les pueda ejemplificar con su propia vida el conocimiento, las actitudes y los comportamientos espirituales que deberán de emular, deberán de repetir cada uno de sus discípulos. ¿De acuerdo? El grupo pequeño fue el método de Jesús para la enseñanza de liderazgo. Su meta era equipar a ese grupo selecto de discípulos para que llevaran a cabo la labor de la enseñanza y la prédica del Evangelio después de que Él regresara a la casa del Padre. El éxito se mediría en función de sus ministerios en el futuro y no de sus logros del momento. Sería por la palabra de sus grupos de seguidores que muchos llegarían a creer. Como nos dice capítulo 17-20 de Juan, estoy orando por estos hombres, pero te pido, Señor, te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. Gran parte del crecimiento no se dio durante esos 3 años y medio que Jesús estuvo con sus discípulos. Era práctica, era enseñanza, eran tropiezos. A veces sus discípulos decían, pero no logramos echar fuera demonios. Mira, aquí nos equivocamos. Alguna ocasión se espantaron cuando la gran tormenta y el Señor Jesús les dio una lección. Ustedes lo recordarán. Muchas veces todo fue práctica, enseñanza vivencial. La iglesia primitiva puso en práctica las reuniones de grupos pequeños en las casas. Si usted puede acompañarme con sus Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 16, versos 32 al 33, donde se nos dice algo así que Pablo y Silas anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y todos los que estaban en su casa. A esa hora de la noche el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y toda su casa. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Aquí podemos encontrar algo maravilloso, que una iglesia, amados hermanos, se empezaba desde la casa. Hoy generalmente nos organizamos en todas las iglesias del planeta, o casi en todas las iglesias, para que cuando llega una persona y se convierte al Señor y se le da un discipulado, nos organizamos para un día especial de bautismos. Pero en la iglesia primitiva se hacía desde las casas. Había un estanque, usted se acuérdese de Felipe, cuando le comparte a aquel eunuco etíope y de repente ven un cuerpo de agua y les dice, pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice, no? Eso lo mismo le pasó al carcelero al carcelero de Filipos. Voy a hacerle una pregunta. ¿Qué pensaría usted si le dijera que en las reuniones de grupos pequeños en las casas se hacían muchas cosas, incluso la Santa Cena y muchas de las cosas que hoy hacemos en la congregación se empezaban a hacer desde las casas? Se los dejo de tarea. Evidentemente que hoy, como una iglesia ya desarrollada en todo el planeta, les repito, la mayoría de todas estas cosas se hacen desde la iglesia corporativa. Diariamente en el área del templo y en las casas, los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias de que Jesucristo era el Mesías. Los primeros creyentes fueron llenos del Espíritu Santo en las casas. ¿Se percató de esto? El comienzo de la iglesia ocurrió en una casa, en el aposento alto.
que era la parte de la estructura física de una residencia. La iglesia también fue llena del Espíritu Santo y de repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Dice así, pero todo eso fue en una casa, amigos míos. Las cosas grandes empiezan desde una casa. Quiero poner muchos más ejemplos. La iglesia gentil nació en una pequeña reunión, como ya les dije antes, en la casa de Cornelio, en una casa, la casa de este hombre que era un centurión romano, nació la iglesia gentil. Según nos narra Hechos 10, los hombres que fueron a buscar a Pedro para que fuera a la casa de Cornelio declararon lo siguiente: un santo ángel le dijo a Cornelio que lo invitara a su casa para poder escuchar lo que usted tenía que decirnos. Pedro fue a la casa de este hombre llamado Cornelio y allí en una casa, la familia, Cornelio reunió a su familia, a sus amigos y creyeron y fueron bautizados con el Espíritu Santo y también en agua. En una casa, amados hermanos, ¿no será que Dios nos está diciendo que todo empieza en las casas? Los pastores nos hemos equivocado muchas veces y queremos empezar en un auditorio muy grande y allí hacerlo todo. No, amados amigos, por eso las iglesias se estancan y fracasan, porque el modelo del Señor empieza en las casas y el domingo es la celebración. La siguiente diapositiva. Pablo discipuló una ciudad desde una casa. Pablo alquiló una casa y enseñó el evangelio durante 2 años a todos los que se acercaban allí. Pablo se quedó por 2 años completos en una casa alquilada donde recibía a todos los que iban a visitarlo. Él anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Lo hacía abiertamente y sin que nadie lo impidiera. Así lo dice Hechos capítulo 28, verso 30 al 31. Lo acabo de leer en Palabra de Dios para Todos. La reunión de grupo pequeño en una casa se convirtió en una iglesia. Esto también lo vemos allí en el mismo libro de Hechos capítulo 16, donde en la casa de Lidia, en el verso 40, Hechos 16, 40, se convirtió en un lugar de encuentro para los cristianos, es decir, en la casa de Lidia. Ese grupo pequeño creció hasta convertirse en la iglesia de los filipenses. Allí se acuerda cuando el Señor envía a Pablo a Macedonia. Pablo quería ir a otros lugares y de repente el Señor le dice no. A través de un sueño él ve a un hombre que pedía auxilio, pedía ayuda, un macedonio que es Filipos, estaba en Macedonia. En esa iglesia se hizo cargo del cuidado integral del apóstol Pablo. Fue una gran iglesia a la cual podemos ver que el apóstol Pablo le dedica una carta, que es la carta a los filipenses. Otros ejemplos bíblicos, en Hechos capítulo 2, verso 46, se nos dice que los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo, pero también iban a las casas, decían, vamos a las casas. Y allí disfrutaban la coinonía. En Hechos capítulo 12, verso 12, se nos dice que en la casa de María, madre de Juan Marcos, había un grupo de reunión de oración allí en una casa. De hecho, cuando usted recuerda, cuando Pedro estaba en la cárcel, todos estaban reunidos en una casa orando por Pedro y Dios lo liberó. ¿Se acuerdan ustedes? Pablo tenía por costumbre enseñar en público, pero también enseñaba en privado, en las casas. Eso lo declara Hechos capítulo 20, verso 20, donde dice que él no rehusó predicar el evangelio públicamente, es decir, en la congregación, pero también en las casas. En Romanos capítulo 16, verso 5, se llama iglesia al grupo que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Vean lo que dice la palabra de Dios. Salúdenme también a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. En Colosenses capítulo 4, verso 15 se menciona otra iglesia en la casa de Ninfa. Saluden de mi parte a todos los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a toda la iglesia que se reúne en su casa. Así lo dice la palabra de Dios, en la casa de Ninfa.
Es decir, las casas tienen un propósito muy poderoso. Como hemos visto, el uso de los hogares para las reuniones de los creyentes y el uso de los grupos pequeños tienen una sólida base bíblica, pero aún falta mirar un asunto más que quiero compartirles: el fundamento teológico. Este es el fundamento teológico: la Trinidad, la imagen de Dios, la misión de Dios y las tres dimensiones de la iglesia. Tome nota usted, porque me gustaría que hacerle llegar el examen para que usted pueda, para saber que usted está avanzando en esta enseñanza. La Trinidad, esto es una enseñanza básica de la iglesia cristiana, la Trinidad de Dios. Pongan mucha atención: desde la eternidad hasta la eternidad, desde allá, desde hace millones de años, estaba Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio de todas las cosas, allá donde no existía nuestro planeta Tierra, ni nuestro Sol, y probablemente ni siquiera el universo, estaba Dios. Pero Dios habita en la comunidad, en comunidad, y nunca ha sido un ser que vive en la soledad. La Biblia enseña que Dios vive en perfecta comunión recíproca. Son tres personas y un único amor y una sola comunidad. Tres personas en un Dios. Tres personas divinas se aman de tal forma que viven siempre unidos, de una forma profunda y radical. El reflejo de la imagen divina en el humano implica que éste ha de vivir en comunidad. Los grupos pequeños son núcleos básicos de comunidades de fe en los que podemos reflejar la koinonía cristiana. La palabra koinonía es la comunidad, el cariño, el afecto, en un ambiente mutuo de cuidado y de apoyo. Cuando practicamos la koinonía, como dice 1 de Juan, capítulo 1, verso 3, no solamente nos entregamos los unos a los otros, sino que compartimos la vida misma del Dios Trino. La koinonía en sí es un poderoso testimonio cristiano, pues en esto conocerán, dice Jesús en Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. Pongan muchísima atención en esto que acabamos de ver, porque lo que nosotros vivimos en comunidad refleja que tenemos un Dios que vive en comunidad. Eso es muy importante. Para muchas personas irse a reunir no es importante, pero es de suma importancia. Detrás de las reuniones del grupo pequeño está la fuerte idea de compartir, tener compañerismo y comunión los unos con los otros. La Trinidad nos deja ver que Dios, al igual que las personas, se comunica y se relaciona para buscar tener comunión con otras personas. Dios creó el ser humano para que viviera y practicara la vida en comunión, en comunidad, primero con Él y luego con los demás. Y es que Dios no deseaba que esa diversidad de expresión de vida y de amor se quedara solamente encerrada en cuatro paredes. Más bien, amados amigos, su anhelo ha sido siempre que brotara fuera de ella para alcanzar a todos los seres humanos. Fíjese bien en este texto de Isaías capítulo 6, verso 8. Y oí una voz del cielo que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Eso lo dice Dios en la eternidad. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? ¿Acaso este no es el deseo de un Dios trino que desea manifestarse hacia afuera? Él desea que no nos quedemos encerrados solamente, sino que esto lo expandamos hacia todas las naciones. Si su iglesia solamente está enfocada en unas cuantas personas de una colonia, pues se tiene que expandir hacia todas las calles de esa colonia y hacia otras colonias y hacia otros municipios. Visione lo que usted visione, eso es lo que usted va a tener. La doctrina de la Trinidad es la pieza clave de todo rompecabezas teológico y práctico del cristianismo. Esta doctrina de la Trinidad nos ayuda a discernir el porqué, el cómo
y el cómo del ministerio. Sirve para establecer las reglas, las estructuras, la forma y las interrelaciones entre todo el ministerio que se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad es considerada como la gramática de la fe cristiana. Si usted no lo había entendido, si usted es una persona que no ha sido preparada ministerialmente, quiero decirle que la Trinidad es la gramática de la fe cristiana y tal como constituye la base fundamental para articular la fe y el ministerio cristiano. El pastor Daniel Oscar, al reflexionar sobre la Trinidad, señala, lo voy a leer textualmente: esta doctrina enseña el profundo ministerio de la unidad entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas en una sola deidad, un ministerio que se entiende por revelación. Toda la teología del Nuevo Testamento puede ser esquematizada desde la perspectiva trinitaria, entendiendo la misión de la iglesia como un ciclo que comienza en Dios el Padre y continúa en la obra del Hijo, y luego el Hijo envía al Espíritu Santo y es completado nuevamente en el Padre. Vemos el inicio con una preeminente participación del Padre en la obra de la creación, del Hijo y en la obra de la salvación, y el Espíritu Santo en la santificación y en el empoderamiento de la iglesia para la misión. Entonces, el retorno al Padre se da con la exaltación del Hijo en la presencia del Padre y posteriormente el encuentro de todos los creyentes con Dios para establecer el reino de Dios sin rivalidad alguna en la consumación de los tiempos. Qué interesante es esto. Al considerar la Trinidad como la gramática de la fe cristiana, todo el ministerio o la práctica de la iglesia puede ser definida en términos trinitarios. Simmons, otro escritor, autor del libro Ministerio de la Imagen de Dios, en su página 9 de este libro, define el ministerio cristiano de la siguiente manera. El ministerio, pongan mucha atención, el ministerio en el cual entramos en el ministerio de Jesucristo hacia el Padre a través del Espíritu Santo por el bien de la iglesia y del mundo. Entonces, en esta sección que les acabo de mencionar que acabo de citar, vemos en esto que la Trinidad aporta tres dimensiones al ministerio. El Padre, que es la dimensión subjetiva o cognitiva o teológica, o sea, identidad, origen o razón y finalidad última al ministerio, pues todo es por Él y para Él. La finalidad última es que Dios sea glorificado. El Hijo, la dimensión objetiva que da forma a la estructura, al quehacer ministerial, y el Espíritu Santo, que es la dimensión emotiva y cualitativa del ministerio. Da calidad, da poder, da pasión, da pureza a nuestro accionar, a nuestra vida cristiana. La Trinidad como marco teológico del crecimiento a través de grupos. Pongan mucha atención. La doctrina de la Trinidad sirve de marco teológico para sustentar el método de crecimiento a través de los grupos pequeños. No hemos de ver a estos grupos como una aplicación religiosa de un nuevo método organizacional, porque esto es una de las cosas que podríamos llegar a pensar, que los grupos son un nuevo método que se acaba de inventar o quizás una nueva doctrina, una nueva religión. Sino más bien es como el retomar la práctica de la iglesia primitiva basada en el patrón trinitario de los apóstoles, tal como lo demuestran los textos bíblicos del Nuevo Testamento. Hay que entenderlo de esa manera, amados amigos, para que no nos desviemos del punto, porque podríamos llegar a pensar es que pues esta es una doctrina nueva no, ni siquiera es doctrina, es la práctica de la iglesia primitiva y que queremos que se retome para que la iglesia se desarrolle.
Cada evento importante de la vida de Cristo tomó un lugar en un contexto de un grupo pequeño. Cristo vino del cielo saliendo de una comunidad trinitaria allá en la eternidad, conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El grupo original y primario de 2 o 3 nos manda a congregar 2 o 3 en su nombre. El modelo, la forma relacional de estos grupos, allí está el mensaje de la encarnación. Cuando ascendió a los cielos, mandó al Espíritu Santo a activar y a empoderar a un grupo de discípulos atemorizados a salir a las misiones. Me puedo imaginar a Pedro, a Andrés, a Juan, a todos ellos diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Ya el Señor Jesús se fue, nos dejó una gran comisión, pero ¿cómo le vamos a hacer? Pero vemos al principio del libro de Hechos que le dice, no se muevan de aquí hasta que venga el Espíritu Santo, el cual iba a empoderar, porque sí estaban atemorizados a ver, ¿y ahora qué hacemos? Todo lo podíamos lograr con Jesús presente, ¿y ahora qué hacemos? Ya no está aquí, ¿no? Ahí está el significado del Pentecostés. Vemos la Trinidad como el grupo original en constante actividad, comunicación y relación con la iglesia para que adopte su imagen aquí, y el quehacer ministerial. Cada concepto relacionado con la naturaleza de la Trinidad es aplicable a las funciones de los grupos pequeños. Así nos dice el pastor Daniel Oscar acerca de la Trinidad, otro escritor que quiero citar también y que dice de la siguiente manera: la Trinidad es una paradoja, aceptar dos verdades aparentemente contradictorias y al mismo tiempo, Dios nunca ha sido uno sin ser tres y nunca ha sido tres sin ser uno. Esta verdad nos ayuda a enfrentar un mundo de tensiones, a aceptar que somos a la vez todos iguales y al mismo tiempo diferentes. Nos libera de la tiranía, de la disyuntiva, de la radicalización. Nos abre paso a la integración, a mirar las cosas de varios ángulos. Precisamente los grupos pequeños no son grupos congregados alrededor de una ideología política o filosófica, ni de una raza, color o género, sino alrededor de la persona de Jesucristo. Así que esta paradoja se expresa en la celebración de la unidad y de la diversidad de los grupos pequeños, y que también llamamos células o grupos familiares. Las tres dimensiones de la iglesia. Jean-Pierre Bills ve tres dimensiones de la iglesia del Nuevo Testamento. Mi querido hermano, mi querido consiervo, mi querido pastor, hermano líder, persona que desea que su iglesia crezca. El grupo pequeño es un instrumento que Dios ha provisto para responder a las necesidades de las personas. Algunos maestros de las Escrituras, como Jean-Pierre Bills, ven tres dimensiones de la iglesia en el Nuevo Testamento. La dimensión universal es la iglesia como esposa del Cordero, el cuerpo de Cristo, desde Europa, Medio Oriente, Rusia, el Lejano Oriente, Japón, ¿no? América, desde Alaska hasta la Patagonia, a la Tierra de Fuego, y allí está el cuerpo de Cristo, amigos míos. La iglesia va más allá de lo que nosotros conocemos. La iglesia es tan enorme, tan maravillosa, que Dios ha redimido con su sangre preciosa. Esta iglesia grande, distribuida por todo el mundo, que está unida espiritualmente. Pero también la dimensión local es representada por el conjunto de cristianos de una misma localidad. Los hermanos se encuentran para recibir enseñanzas, orar y tener compañerismo. ¿Cómo le llama usted a su iglesia? Nosotros le llamamos la Iglesia del Señor, CFV, Centro de Fe y Vida, en el cual nos congregamos muchos hermanos. Nos reunimos cada domingo, a media semana, en las células, y nos abrazamos y estamos aprendiendo juntos en la escuela dominical. Por cierto, es necesario que cada uno se reúna en la escuela dominical, y si hay alguien que todavía no desarrolla un grupo de escuela dominical, es necesario que lo haga.
La dimensión del grupo pequeño en la práctica más corriente, las iglesias locales vivían distribuidas en grupos que se reunían también en las casas. Aquí se observa y se modelan las mismas conductas de respeto y espiritualidad que las otras reuniones, porque es esencialmente la iglesia misma. La iglesia universal, acordémonos del Dios Trino, y la iglesia lo refleja. La iglesia universal, la iglesia local, ¿cómo le llama usted? La puerta angosta, ¿cómo le llamará usted a su iglesia? ¿Cómo le llame? Y la iglesia reunida en grupos pequeños. Eso es como Dios, como el Señor se mueve. Aquí les pongo esta lámina donde está la iglesia. Si puedes retrocederme, por favor. Mi esposita me está apoyando en el área técnica y nos damos cuenta, dale un clic más, la iglesia universal, la iglesia local y la iglesia en grupos pequeños. Se dan cuenta el reflejo de Dios en su pueblo. Ahora sí pasamos a la siguiente. Conclusión. Así es que cuando los creyentes se reúnen en un grupo pequeño, se reúnen la iglesia misma para hacer lo que la misma hace con igual respaldo y compañerismo divino. Es mi deseo que en los siguientes capítulos usted pueda identificar nuevas ideas y destrezas que enriquecerán su forma de hacer el ministerio. Yo deseo que la iglesia crezca. Deseo, hermanos líderes de esta iglesia, que nuestra iglesia crezca, pero vamos a entenderlo desde ese punto de vista. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima enseñanza.